Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, a partir de un ejemplo, ver cómo podemos estimar la deuda financiera que vamos a tener en una empresa determinada. Por lo tanto, vamos a partir de un balance y de unos criterios de previsiones y vamos a establecer otro balance previsional a través de esos parámetros que definimos o estipulamos que van a suceder, y a partir de ahí vamos a prever o determinar la deuda financiera que vamos a tener en el futuro en un plazo determinado, que puede ser en el ejercicio siguiente al que estemos. Por ejemplo, partimos de la situación de esta empresa, de este ejercicio que llamamos el año X, en el cual tenemos las siguientes partidas, que estas sí son reales de las que partimos, ¿no? Tenemos un inmovilizado bruto de 50.000 euros y una amortización acumulada de 21.000. Por lo tanto, lo que nos queda después de activo, en este caso lo que vamos a hacer es partir solamente del activo corriente operativo, que, como sabemos, lo que hace es deducir el no operativo o, digamos, el pasivo bancario a corto plazo. Y esto nos daría el total activo en ese momento. Por otro lado, tenemos en nuestro balance la parte del patrimonio neto con 16.000 euros. Tenemos las entidades financieras, en ese momento la deuda con entidades financieras en el año X es de 12.500 y tenemos un pasivo corriente operativo de 6.000. En este caso, lo que hacemos, como dijimos antes, es partir de ciertos parámetros que nos definen esos criterios de previsión para el ejercicio X+1, en el caso de cada partida. Por ejemplo, del inmovilizado bruto, nosotros partimos de la previsión de que vamos a hacer unas inversiones de 200 euros en esa partida. En el caso del activo corriente operativo, nosotros partimos de la situación de que este activo está definido proporcionalmente respecto a las ventas, en este caso con una cantidad del 15% de las ventas del año. En el caso del patrimonio neto, lo que hacemos es aumentar esa partida por el beneficio retenido del año en el que estemos. Y, lógicamente, la partida de las entidades financieras es una partida de ajuste porque es precisamente lo que queremos calcular en el ejercicio siguiente, que lo haremos por diferencia. Y después, el pasivo corriente operativo también es un tanto por ciento de los costes y gastos operativos que tengamos en cada ejercicio. Pues bien, esta sería la situación de balance de la que partimos, y luego tendremos la cuenta de pérdidas y ganancias, en la cual en el año X tenemos unas ventas de 35.000 y el parámetro que usamos para determinar cuál es esa partida, pues es el tanto de crecimiento sobre el año anterior. Con lo cual, si nosotros pensamos que vamos a tener un crecimiento de ventas del 3%, de esta forma podremos definir las ventas del ejercicio siguiente. En cuanto a los costes y gastos operativos, lo que tenemos es que esta partida es un tanto por ciento de las ventas del año en el que estemos. En este caso son el 70% para el año X. Y las amortizaciones lo que hacemos es calcularlas con un tanto por ciento sobre el saldo medio del inmovilizado bruto. En este caso solo tenemos la partida de inmovilizado bruto del año X, por lo tanto será el tanto por ciento de esa partida de este año en cuestión. En este caso es el 3% sobre los 50.000 euros de inmovilizado bruto. Por otra parte, esto nos dará el beneficio de la explotación, es decir, restando las ventas, los costes y gastos operativos y las amortizaciones. Y luego, después, tendremos los gastos financieros, que en este caso el parámetro por el cual se define es el tanto por ciento del saldo medio de la deuda. Esto nos dará el beneficio antes de impuestos, y si después restamos los impuestos a su tipo impositivo correspondiente, tendremos el beneficio neto. Pues bien, esta es la situación de la que partimos del año X, y gracias a la determinación de esos parámetros, lo que podemos hacer es determinar las partidas para el ejercicio X+1. Que esto es lo que faltaría poner aquí. Estamos en el ejercicio X+1 y vamos viendo partida por partida cómo quedarán el balance y la cuenta de resultados estructurada para el año o el ejercicio X+1.
En cuanto al inmovilizado bruto, si hemos dicho que el ejercicio de X era 50.000 y vamos a hacer unas inversiones de 200, en este ejercicio tendremos un inmovilizado bruto de 50.200. La amortización acumulada, ¿cómo la calculábamos? Pues simplemente sumamos a la amortización que teníamos antes, la amortización que haremos en el ejercicio X más 1. Pero como esta partida la tenemos en la cuenta de resultados y hemos dicho que las amortizaciones que hacemos es el 6% del saldo medio del inmovilizado bruto, lo que haremos para calcular esa casilla en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio X más 1, como vemos, es simplemente aplicar el tanto por ciento de la cuota de amortización que hacemos sobre el saldo medio del inmovilizado bruto. El saldo medio será lo que teníamos en el ejercicio X más la partida que tenemos en el ejercicio X más 1 dividida entre 2, multiplicada por el tanto por ciento de amortización, eso nos dará la cuota de amortización. Y a su vez tendremos la partida de amortización acumulada del balance sumando lo que teníamos en el ejercicio X más la cuota del ejercicio X más 1. Por lo tanto, en este caso, en el balance de X más 1, la amortización acumulada son 24.006. ¿Y cuál será el activo corriente operativo? Pues aplicamos el mismo porcentaje sobre las ventas que hicimos el año anterior. Es decir, que aplicaremos el 15% sobre las ventas de este año. Luego ya veremos que las ventas cambian en el X más 1. Pero vamos ahora con el patrimonio neto. El patrimonio neto, ¿cómo lo calculábamos? Pues sumando a lo que teníamos el beneficio retenido. Aquí tenemos el patrimonio neto y le sumaremos las 5.528,10 que nos da el beneficio neto de este año. Lógicamente tendremos que hacer antes el cálculo del beneficio neto del año X más 1. Es decir, tendremos ahora 16.000 más los 5.528,10 que es el resultado del beneficio neto del ejercicio X más 1. Por otra parte, hemos dicho que la partida de entidades financieras es precisamente la partida que queremos determinar en base al modelo que estamos haciendo. ¿Y cómo la determinamos? Pues simplemente ajustando para que coincida el patrimonio neto y pasivo con el total activo. Luego al final ya veremos que depende de más cosas esta partida. Vamos a analizarlo posteriormente. Después el pasivo corriente operativo, lo que hacemos es aplicar el parámetro del 20% de los costes y gastos operativos. Es decir, estamos aplicando el 20% sobre esta partida de la cuenta de resultados. De esta forma tendríamos ya estructurado el balance del ejercicio X más 1. La cuenta de pérdidas y ganancias, ¿cómo la calculamos? Pues también partida a partida, aplicando los parámetros correspondientes. Las ventas hemos aplicado un 3%, que es el tanto por ciento de crecimiento que estimamos sobre el año X. Eso sería el 3% sobre 35.000. Los costes y gastos operativos hemos dicho que es un 70% de las ventas, en este caso aplicamos el 70% a estas ventas del ejercicio X más 1. Las amortizaciones ya lo hemos comentado, que es aplicando el parámetro del 6% que teníamos sobre el saldo medio del inmovilizado. Esto nos determina el beneficio de la explotación. Posteriormente calculamos los gastos financieros con el parámetro correspondiente, que es el tanto por ciento del saldo medio de la deuda, en este caso del 5%, pero ahora es sobre la deuda que tenemos ahora, que en este caso es el saldo medio de lo que teníamos antes más la deuda que tenemos ahora mismo en el ejercicio X más 1. Eso lo dividimos entre 2 para hallar la deuda media y multiplicamos por este tanto por ciento del coste medio de la deuda. Eso me determina los gastos financieros. Esto me va a determinar el beneficio antes de impuestos, restando el beneficio de la explotación, esos gastos financieros, y posteriormente lo que hacemos es calcular los impuestos del ejercicio X más 1, que simplemente lo que hacemos es aplicar el tipo impositivo sobre ese beneficio antes de impuestos, ese tipo impositivo que tiene esta empresa del 25%. Y esto me va a determinar el beneficio neto. Bien, como vemos de esta forma, ya tenemos también estructurada la cuenta de resultados y, como dijimos antes, esto me va a determinar el cálculo de la casilla de la deuda con entidades financieras que voy a tener en el ejercicio X más 1. Lo que vemos que esto, si lo hacemos normalmente en una hoja de cálculo,
nos va a determinar un cálculo iterativo y nos va a dar un error, ya que, como hemos comentado, este saldo de entidades financieras depende de la diferencia entre activo y pasivo, pero como hemos visto, las partidas dependen unas de otras. Es decir, para calcular el patrimonio neto, eso depende del beneficio neto, pero el beneficio neto depende de estos cálculos de amortizaciones y de gastos financieros, y a su vez estos gastos financieros dependen a su vez de la deuda con entidades financieras. Por lo tanto, hay un ciclo de cálculo iterativo que eso nos va a determinar un error. Pero para eso lo que tenemos que hacer es, en la hoja de cálculo Excel, lo que hacemos es, en la partida de opciones, aquí en fórmulas, lo que hacemos es habilitar ese cálculo iterativo para que Excel realice cálculos hasta un número de iteraciones máximas que nosotros determinemos y me dé una solución estable y evitar ese error de cálculo iterativo. Pues bien, este sería el modelo, de tal forma que si cambiamos cualquier parámetro, por ejemplo, vamos a imaginar que las inversiones en vez de 200 las duplicamos y hacemos unas inversiones de 400 y estimamos que las ventas nos van a crecer algo más, van a crecer el 25%, y el modelo volvería a calcular todos los datos, tanto de balance como de pérdidas y ganancias, y me determinaría de nuevo esta deuda que voy a tener con entidades financieras. Vamos a cambiar algún dato más, por ejemplo, imaginemos que el tipo impositivo en vez de 25 lo conseguimos reducir al 20% y de nuevo me recalcula todos los datos, sigue existiendo esa igualdad entre activo, patrimonio neto y pasivo, pero me da el resultado adecuado de la deuda que voy a tener con entidades financieras con este modelo y estos datos que he elaborado previsionales para el ejercicio X+1 con los nuevos datos de beneficio y todas las partidas correspondientes. Pues bien, hasta aquí este ejemplo de nuestro canal. Espero verte en próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.